Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanas y hermanos, amigos y amigas que nos visitan en este día. Gracias por sintonizarnos una vez más. Estamos en la clase de los miércoles, ¿no? De la clase de discipulado. Este libro que estamos estudiando, Manual de Discipulado, que trae lecciones para el crecimiento del alma, para el crecimiento del espíritu, para la madurez espiritual de los cristianos y de los nuevos creyentes, para todos aquellos que están buscando agradar al Señor y cómo seguir sus mandamientos, cómo obedecer a sus preceptos, cómo crecer en Él, que es lo más importante de todo, ¿no? Hemos estado estudiando esta lección número 12 el miércoles pasado acerca de la palabra de Dios, y se llamaba el subtítulo Escondiendo la palabra de Dios en nuestros corazones. Y decíamos la semana pasada que el esconder la palabra de Dios en nuestro corazón es importante porque nos ayuda a controlar, número uno, nos ayuda a controlar nuestros pensamientos. Si le estamos dando vuelta a un asunto que solamente molesta, que solamente trae, que nos quita la paz, que nos trae desosiego, que nos trae cansancio a la mente, al corazón. Entonces la palabra de Dios nos ayuda a controlar los pensamientos, porque meditando en la palabra de Dios, nosotros podemos darnos cuenta que Dios está con nosotros en todo tiempo. Dice que también podíamos usarla para vencer el pecado de nuestro corazón, así como decía el rey David: tus dichos guardé en mi corazón para no pecar contra ti, dice, hablando con el Señor. Escondiendo la palabra en nuestro corazón nos ayuda a nosotros. Dice: atesoro contigo mis mandamientos, y nos ayudaba el proverbista a que nosotros hiciéramos unido en nuestro corazón para que la palabra de Dios esté ahí para cuando sea necesaria, se presente la prueba, cuando haya tiempo de alabar a Dios, cuando sea tiempo de adorarle, de bendecirle, de pedirle, de rogarle, de alabarle. Pues bueno, tengamos de dónde echar mano también para defendernos del enemigo, también para aumentar nuestra fe. Métodos para hacer esto: guardar la palabra en nuestro corazón. Pues puedes escuchar, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Puedes leer, Jesús dijo escudriñar las escrituras. Estudiando las escrituras podemos memorizar las escrituras, podemos meditar en las escrituras, y eso nos ayuda a nosotros a guardar la palabra en nuestro corazón. Entre más oyes, entre más lees, entre más estudias, entre más meditas en la palabra de Dios, pues obviamente que más se te va quedando en tu corazón, y por ende tienes más palabra para echar mano cuando se necesite, ya sea para tiempos de necesidad o tiempos de alegría. El asunto de todo esto es que la práctica de todo esto, pues bueno, hay que repasarlo de atrás para adelante, hay que ponerlo por obra. Lo que vamos aprendiendo, pues hay que empezarlo a poner por obra. Y después la palabra de Dios se hace parte de nosotros, ¿no? La palabra de Dios a través del Espíritu Santo, pues nos da convicción, nos redarguye, nos ayuda, nos alienta, nos fortalece y nos da seguridad. Entonces se va convirtiendo en parte de nosotros. Eso miramos la clase el miércoles pasado. El día de hoy vamos a empezar esta clase. Es un poco corta, pero con la ayuda de Dios creo que es muy necesario. Lección número 13: la fe y la palabra de Dios. ¿Cómo superar los obstáculos de la vida? Mediante la fe. Para eso la palabra de Dios nos ayuda. Para superar los obstáculos de la vida. Dice el apóstol que nosotros hemos vencido al mundo. Nuestra fe ha vencido al mundo. Por haberle creído al Señor, nosotros ya hemos vencido al mundo como Él lo venció. Dice entonces el escritor Gabriel Pereira, Marcos 11, 23 y 24. Dice el Señor: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Obviamente, a la alusión del Señor aquí, Él está explicando que teniendo fe es como nosotros podemos agradar a Dios. Vamos a mirar eso un poquito más adelante, pero si tú pides algo y no tienes fe de que lo vas a recibir, pues bueno, es casi cierto que no lo vas a recibir. Pero en los asuntos espirituales, en los asuntos del reino de Dios, en los asuntos de Cristo, es necesario que creamos lo que hablamos, es necesario que creamos cuando pedimos, es necesario que creamos en a quien nosotros le pedimos, para que esto se pueda hacer realidad, para que se lleve a cabo. Y obviamente el Señor no está abriendo las puertas para uno pedir para sus propios deleites, como dice el apóstol, ¿no? Y él también lo dijo de una forma, sino que pidamos conforme a la voluntad de Dios, pero creyendo. Dice el escritor: la Biblia nos dice que podemos ser salvos por la fe, resguardados. Aquí vienen algunos
efectos y causas, ¿no? Pero aquí vienen algunos motivos o razones por las cuales nosotros podemos tener fe y lo que va a producir. Nos dice que podemos ser salvos por la fe, salvos, número 1, resguardados por la fe, resguardados, número 2, caminar con fe, 3, mantenernos en fe, 4, vivir por la fe, 5, heredar las promesas de Dios por fe, ser ricos en fe, orar con fe, vencer al mundo por la fe y alabar a Dios por la fe. Dios desea la confianza de cada ser humano en Él y su palabra. Y como dice la Escritura en Hebreos 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso está muy interesante porque si usted pone atención en esto, el escritor está diciendo que a través de la palabra de Dios encontramos nosotros que a través de la fe es necesario creer, vamos a ser salvos. Vamos a ser resguardados, vamos a caminar con fe, mantenernos en fe, vivir por la fe, heredar las promesas de Dios por fe, ser rico en fe, orar con fe, vencer al mundo por la fe y alabar a Dios por la fe. Y lo hace un comentario muy interesante. Dios desea la confianza de cada ser humano en Él y su palabra. En otras palabras, nosotros que decimos ser cristianos, nuestra fe completamente tiene que estar en el Señor en todos los aspectos de nuestra vida. No solamente en fe para echar fuera demonios, no solamente en fe para tener un buen trabajo, no solamente en fe para que ya nos ha perdonado, sino creer toda la palabra que se ha sido dejada a nosotros. No escoger, pues esto a mí me parece que así, pero aquello no lo creo. Esto sí lo creo. Bueno, la palabra de Dios es completa y vamos a mirar un poquito más adelante acerca de esto. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el texto que viene ahí, pues dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Yo quisiera que Dios me ayudara. Bueno, pues el Señor es Jesucristo, Él es el Dios creador de todas las cosas. Su palabra lo explica, lo revela, cómo Él nos ama, cómo Él tiene poder infinito. Pues sí, pero yo creo que en eso no creo, porque eso es muy humano, eso fue cualquier persona, ¿no? Entonces, no estás teniendo fe en el Dios que se revela a través de la palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que tenemos o esperamos se comienza con nuestra fe. Lo que tenemos o esperamos ser comienza con nuestra fe. Segunda de Pedro 1:5 dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Y por eso el escritor se paró claro que el texto tiene mucho más que eso, ahorita lo vamos a leer. Pero el escritor se tomó el detalle de pararse ahí solamente, poniendo toda diligencia en esto mismo, por esto mismo, añadir a vuestra fe. O sea que lo primero que viene, y vamos a leer enseguida, lo primero que viene para que todo lo demás se ponga en acción, si lo quiere poner así, es la fe, creerle. Nosotros creemos en Dios sin haberle visto 2000 años después de las escrituras que fueron dejadas para nosotros en el Nuevo Testamento, por decir así, el nuevo pacto. Y nosotros le creemos por fe, porque no tenemos evidencias tangibles, palpables, no podemos decir esto es lo que se presentó y aquí están las pruebas, sino que las pruebas las tenemos escritas a través de la historia, a través de los apóstoles y sobre todo por la fe que hemos tenido, porque el Señor mismo dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron. Y yo siempre me alegro porque no le hemos visto, pero le creemos. Dice el escritor, pues por eso se para ahí, añadid a vuestra fe. Y luego el texto sigue diciendo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Antes de todo eso, antes de añadir todo eso, tenemos nosotros que tener la fe como base de nuestra creencia, como base, como nuestro cimiento, como nuestra fundación, para que todo lo demás, la fe en el Señor Jesucristo, en Dios Todopoderoso, creerle a Él, entonces podemos nosotros añadir a la fe, le podemos añadir la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Porque número uno, Dios es amor, y si no le creemos a Él que es amor, ¿cómo vamos nosotros a poder amar a nuestros hermanos de la forma que Dios nos ama a nosotros? Dice el escritor, pues en este capítulo el apóstol Pablo saluda a los cristianos y les recuerda las cosas necesarias para continuar en la fe. Acuérdense que la mayoría, o si no todos los libros o todas las cartas de los apóstoles, las epístolas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, todas las cartas que fueron escritas a las iglesias, fueron escritas a gente que ya estaba convertida, a gente que ya había sido bautizada en el nombre de Jesucristo, a gente que ya había experimentado la llenura del Espíritu Santo, a gente que ya entendía las escrituras hasta cierto modo, a cierto nivel, por decir así. Y estas cartas fueron escritas a gente que ya vivía una vida cristiana, que ya habían cambiado de ser una gente que obedecía a los deseos carnales y ahora querían servirle al Señor. Y estas cartas sirven como enseñanza, como instrucción, como admonición a ellos
para que ellos siguieran caminando en fe. Entonces, esta carta, el apóstol empieza saludando a los cristianos, dice el escritor, y le recuerda cosas necesarias para continuar en la fe. Toma nota. Comienza él en el verso 5 hablando acerca de las gracias y atributos de los cristianos. Se puede leer el versículo 3 y ahí nos va a decir un poquito. Dice, quienes serán vencedores solo si principian con fe. Si tenemos fe en el Señor, entonces viene virtud del Señor. Si tenemos virtud, entonces viene conocimiento, viene el dominio propio. Pero tenemos que empezar con la fe como base para todo lo demás que nosotros pretendemos hacer para la obra del Señor o para agradar a Dios mismo. La fe viene primero. Solo principian con fe. Esto muestra que antes de que cualquier otra cosa sea productiva en nuestras vidas, tenemos que tener fe. Antes de cualquier otra cosa. Antes de echar fuera demonios y construir templos para 20,000 gentes y hacer grandes construcciones y hacer esto y aquello y traer esto y así, tenemos que tener fe. Es necesario creer lo que nosotros predicamos en el corazón, en el alma, estar fundamentados en Cristo. Esto es lo más importante, dice el escritor, y yo lo creo igual. Este es nuestro eslabón, la cadena entre lo natural y lo sobrenatural, porque vivimos en un mundo natural, en un mundo literal, físico, en un mundo material, y aquí en lo material se ocupan pruebas, que ya llevé el pago al banco, bueno, enséñame el recibo, que ya entramos allá a jugar, bueno, ¿dónde está donde firmaste? Y ya hay que presentar pruebas de todo, no soy fulano de tal, saca tu licencia, saca tu credencial, tu identificación para ver si es cierto, pon tu huella digital aquí a ver si eres tú. Y tenemos que presentar pruebas. Pero para la fe, para los asuntos de Dios es completamente diferente, porque necesitamos creerle, porque Él lo dice. Dice el escritor, entonces, este es un eslabón en la cadena. Una cadena tiene muchos eslabones, se van juntando uno con otro y hacen la cadena. Esa es una de las partes fundamentales entre lo natural y lo sobrenatural. Entre lo que nosotros vemos y palpamos y comemos y olemos y escuchamos y miramos y sentimos y todo lo demás, entre a lo sobrenatural, a lo que es el Espíritu de Dios, pues en donde se mueve la mano de Dios poderosa y solo se refleja en nosotros exteriormente, pero el mundo espiritual, esta fe es un eslabón. Por eso decían las hermanas el sábado pasado, esa fue la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hablaron de la fe y con mucha certeza estuvieron explicando. Entonces ese es lo que nos conecta a nosotros de ser un ser humano carnal, físico, literal, material, de carne y hueso, a conectarnos con el Dios creador que nos hizo a nosotros en el mundo espiritual, en el mundo que no pertenece. El Señor dijo, yo no soy de este mundo, ustedes tampoco son estaban aquí, pero no son de aquí. Pertenecemos a un mundo espiritual, un mundo que va a ser literal a su tiempo, pero es un plano espiritual donde nosotros creemos porque no vemos todavía. Dice el escritor, esto es lo más importante, este es nuestro eslabón entre lo natural, la fe es nuestro eslabón, lo que nos conecta entre lo natural y lo sobrenatural, siendo que obtenemos todos nuestros recursos espirituales de la Biblia. Es necesario que leamos con fe viva, activa y con deseo completo. Yo les he estado explicando y yo tengo esta convicción de que no sabemos más de Cristo, no conocemos más de Cristo, no entendemos más de Dios, más que lo que nos dejó escrito en su palabra para nosotros. Dice la palabra de Dios que ninguna profecía es para interpretación privada. Dios a mí, exclusivamente a mí, solamente a mí, no. Él ya vino y Él ya dejó su palabra escrita, explicado los requisitos y los beneficios que presentan el creerle y tener fe en el Señor. Esa fe entonces tiene que ser una fe activa, tiene que ser un deseo completo, tiene que ser una lectura de su palabra completa con intención, porque de ahí es donde nosotros sacamos lo que hablamos, lo que decimos. Le platicaba con mi esposa el otro día y le decía, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo, no hay predicación nueva, no hay enseñanza nueva, no hay métodos nuevos, todos han sido desde el principio. La palabra de Dios ha estado ahí desde el principio, nadie tiene más que nadie. Todos sacamos de aquí de la palabra de Dios para predicar. Unos lo hacen más excelentes que otros, pero todos agarramos de donde mismo. La palabra de Dios no es exclusiva para nadie, la palabra de Dios es para ti y para mí, que intencionalmente buscamos leerla para conocer de Dios, para llenarnos de su palabra, para saborear así como una miel dulce y comerla y que satisfaga el alma. Para eso es la palabra de Dios. Tenemos que buscarla, leerla, activa, viva y con deseo completo. Dice el escritor, así la fe se convierte en nuestro apoyo principal, porque esta fe nos dirige en cada fase del vivir cristiano. En otras palabras, yo creo esto. ¿Por qué lo crees? Porque su palabra lo dice.
No lo escuché allá, no me lo preguntaron en un seminario, no me lo explicaron allá en una revelación que alguien tuvo. No, está escrito en su palabra. Los espíritus de los profetas, sujétese a los profetas. En otras palabras, lo que se hable que de parte de Dios y que tiene que estar de acuerdo a la palabra que ya está escrita para nosotros. Y de ahí nosotros agarramos, de ahí conocemos a Dios mejor, de ahí entendemos los propósitos de Dios, de ahí también entendemos en ocasiones misterios que no entendíamos y Dios nos revela a través de su palabra y decimos, con razón, el hermano, la hermana se goza cuando habla de esto, pues aquí está, es vivo. Dios es espíritu, dice en Juan 4:24, Él es infinito y tiene poder ilimitado. Dios es espíritu, dice la palabra de Dios, Dios es espíritu y nadie jamás ha visto a Dios, nadie ha visto a Dios y vive. Por eso fue necesario que él en su plan perfecto vino y se hizo carne para nosotros poderle ver, para los que le vieron, qué gozo tan tremendo, para aquellos que le conocieron en su tiempo y nosotros que le vamos a conocer, dice la palabra de Dios, que seremos tal y como le veremos tal y como Él es. Él es infinito y tiene poder ilimitado. Para sostenerse en el Dios eterno, el hombre finito, o sea, nosotros que tenemos nuestros días contados, tenemos que creer. Porque Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es todopoderoso. Nosotros somos una pequeña fracción, un segundo, un nanosegundo en la línea del tiempo, no somos nada. Pero nosotros para poder tener comunión con Él tenemos que creerle a ese Dios infinito, a ese Dios eterno. Ahí nos tenemos que apoyar nosotros, sostenernos en Él. Sin la seguridad de que Dios existe y de que Él responde al escudriñar humano. O sea, si no tenemos esa seguridad de que Dios es, de que Dios existe y que Él escucha nuestras preguntas, Él escucha nuestras inquietudes, escucha nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestros ruegos, nuestros agradecimientos, nuestra alabanza, Él escucha. Si no creemos eso, en Hebreos 1:6 dice, es imposible agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios. En otras palabras, es necesario que tú, que estás escuchando, que estás estudiando, que quieres creer, que estás interesada, que estás interesado, yo que estoy interesado, que necesito comunión con Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, es necesario que tú creas. ¿Y a poco Dios es? Dios es desde la eternidad. ¿Y a poco Dios me ama? Dios te ama. Tienes que creer. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, los que le buscan son los quebrantados de corazón. Los que le buscan son los arrepentidos de corazón. Los que le buscan son los que tienen hambre de Él. Los que le buscan tienen hambre y sed de justicia. Los que le buscan son de corazón humilde, manso. Los que le buscan son los humildes, son los pacificadores. Los que le buscan tienen que creer que Dios es lo que Él dice que es. Y tenemos su palabra para mostrarnos y saber y conocer qué es o quién es Dios. Ahora, ya hemos hablado, se nos ha predicado muchas veces acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, la fe, lo vamos a leer ahorita enseguida. Muchas veces tratamos de complicar la fe. La fe es simplemente creer en lo que Dios dice, punto. Es tener la seguridad y la convicción de que la palabra de Dios es cierta. Y luego considera la definición de la Biblia en Hebreos 11:1. Dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego viene una traducción en el mismo texto en la Biblia en lenguaje sencillo. Dice, la fe es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no podamos verlo. Me encanta más la definición de la Reina Valera. Después la fe, la certeza de lo que se espera. Estoy segurísimo de lo que se espera. La convicción, nadie te puede mover de ahí, aunque no se pueda mirar. Tú estás segurísimo y tienes una convicción en lo que no se mira, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, la fe es un sustantivo que se encuentra 253 veces en la Biblia. La mayoría en el Nuevo Testamento. El verbo creer y sus variaciones aparece unas 270 veces y su sinónimo confiar, o sea, confía en el Señor, cree en el Señor, unas 65 veces. Fe, sencillamente es definida, significa poner la confianza en esta ocasión en Dios, contar con, o sea, contar con Dios, tener absoluta confianza en Dios sin ninguna pregunta o duda. O sea, si Dios lo dijo, es más que suficiente y está más que hecho. En sentido escritural, o sea, bíblico, fe significa la inclinación por entero de la personalidad humana a Dios en Cristo Jesús, con absoluta confianza y confidencia en su poder, sabiduría y bondad. O
sea, bíblicamente la fe significa esa inclinación del corazón del hombre hacia Dios en Cristo completamente. Esa es la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, pues eso es la certeza de lo que se espera. Estar seguro de algo que aunque no se ve, tienes seguridad de que va a ser. O que ya es simplemente. ¿De dónde viene la fe entonces? ¿Por qué hablamos tanto de la fe? ¿Y por qué tanta fe con los cristianos? Y yo tengo fe para esto y aquello. ¿Por qué insistimos tanto de la fe en las predicaciones en la iglesia y en las enseñanzas? Porque, bueno, leíamos anteriormente que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es de que hay que creerle, porque si no, de nada sirven las oraciones y los rezos y los sacrificios y todo lo demás, los ritos que se hacen en algunas congregaciones, y es el mucho hablar y el mucho cantar y el mucho correr. Sin fe, pues es imposible agradar a Dios, no sirve de nada. Ahora, ¿de dónde viene la fe? Bueno, como Dios ha escogido revelarse Él mismo a los hombres mediante su palabra, la Biblia es la fuente fundamental de toda fe verdadera. Y por eso insistimos que la palabra, la Biblia, es Dios mismo expresándose en amor, en misericordia, en poder, aún en advertencia para los pecadores, para el mundo entero. Es Dios mismo, pues. Entonces la fe que nosotros tenemos es porque está escrito en su palabra. Y puede la gente dudar de dónde salió la palabra de Dios y quién las encontró y cómo se acomodaron y por qué esto sí, por qué aquello no. Pero nosotros tenemos seguridad de que esta palabra de Dios fue dejada por Dios, por orden natural, por orden divino de Dios, para que nosotros pudiéramos crecer, para que nosotros pudiéramos madurar y sobre todo para ser útiles en el reino de Dios y poner nuestra confianza en Él. Entonces, como Dios ha escogido revelarse Él mismo a los hombres, mediante su palabra, esta palabra de Dios es fundamental de toda fe verdadera, toda fe cristiana verdadera. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es algo bien interesante, ¿no? Hemos hablado muchísimas veces acerca de esto, pero a mí siempre me resulta interesante cómo la palabra de Dios está acomodada y pareciera que no tiene, no pareciera, si no tiene ninguna contradicción, pero dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. Y la forma que está acomodada el asunto gramático está muy interesante porque así que la fe es por el oír. Es causada por el oír. Es traída a fluidez, a fruición por el oír. La fe es activada por el oír. O sea, por causa de oír, por consecuencia de oír, viene la fe. Qué tremendo, ¿no? Me encanta cómo el Señor nos deja su palabra. ¿Cómo puedes agarrar fe en algo que no has escuchado? Bueno, ahorita vamos a mirar más adelante, pero la fe viene por el oír. El oír causa que tengas fe. Y el oír viene por la palabra. En otras palabras, puedes escuchar por causa de la palabra de Dios. Porque puedes oír 1,000 mensajes, puedes oír 1,000 programas de radio, mirar 1,000 programas de predicaciones en la televisión, 1,000,000 de enseñanzas como estas. Pero hasta que la palabra de Dios te cause a ti, que escuches, que oigas, que entre a tu mente, a tu corazón, entonces tu fe empieza a crecer. Cuando tú digas, Señor, si todo esto que se habla en tu palabra, que esta es tu Biblia, pues enséñame, muéstrame, ayúdame, abre mi oído, porque dice la palabra de Dios que el enemigo tiene cerrado los oídos de la gente que le siguen ciegamente para que no escuchen palabra de Dios, para que no escuchen el llamado de Dios. Y cuando tú decides pedirle a Dios que su palabra haga efecto en ti, esa palabra causa que tú empieces a escuchar, que empieces a oír verdaderamente y que empieces a asimilar. Por lo tanto, empieza a crecer tu fe y luego, pues obviamente tu confianza se dispone completamente para con el Señor. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es interesante porque no solamente es oír la palabra de Dios, el oírlo causa la palabra de Dios. Y ojalá que pudiéramos definir eso de una vez por todas y completamente, ¿no? Que la palabra de Dios causa que el oído se abra, el oído natural y el oído espiritual se afine a la palabra de Dios y luego la palabra de Dios empiece a trabajar para que tu fe empiece a crecer. Es causa, no nomás escuchar y oír, es causa. La fe viene por el oír causa la fe, pero no solamente oír, sino que la palabra de Dios causa que provoca que puedas escuchar. Primero que todo,
Dice el escritor, tenemos que creer que su palabra es verdad. Si tú eres de las personas que le gusta escoger en la palabra de Dios lo que es bonito y lindo, ay, qué bonito se siente y qué bonito dice, y luego acá, bueno, pues sí, pero ya dejando todos los deseos mundanos y dejando la vieja forma pasada de vivir y todo, eso no me conviene. Entonces no puedes tener fe en el Dios de la palabra de Dios de la Biblia, no puedes. Tienes que agarrar el paquete completo, o si no, te estás quedando fuera y solamente nos convertimos en la gente que Jesús dijo, ustedes solamente me siguen por las viandas, porque les doy de comer, vienen y se sacian de comer en su cuerpo y no les interesa lo que digo, lo que hablo, simplemente vienen a la hora del lonche y luego se van. Si ustedes o yo soy de los que escojo solamente lo que me hace sentir bonito y lo que me gusta de la palabra de Dios y ay, qué bueno y lo demás, no, eso es muy religioso, eso es muy costumbre de la gente cristiana y eso no me conviene, entonces no estamos nosotros siendo seguidores de Dios, mucho menos cristianos. Pero tiene que tener cuidado con eso. Primero que todo, tenemos que creer que su palabra es verdad. Aunque la palabra oír, empleada aquí, significa percibir un sonido, también abarca entendimiento, que es lo que representa la palabra de Dios. O sea que Romanos 10:17 nos está enseñando que la fe viene del entender de la palabra de Dios. El eunuco que iba ahí en su carreta, ¿no? Y iba leyendo, herido fue por nuestras rebeliones. Y él decía, pues no entiendo. Y se presenta, el Espíritu Santo lleva al apóstol ahí y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, pues ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y empezó hablando de los profetas y le empezó a explicar, aquí habla de él o habla de alguien más, y le dice, pues él es, y él fue crucificado por ti, y lo único que tienes que hacer es bautizarte en tu nombre, arrepentirte y vas a ser salvo. Y pasando por un pedacito de agua ahí dice, pues es aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ya estaba casi convencido, pero le faltaba entender lo que estaba haciendo. A lo mejor a ti te falta, estás casi convencido, nomás te falta un pequeñito más de entendimiento para que tu mente completamente y tu corazón completamente estén convencidos y tu fe esté puesta en el Señor, ¿no? Entonces, nos está enseñando Romanos 10:12 que la fe viene del entender la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos entender entonces? Bueno, número uno, que hay poder en su palabra. Tenemos que entender que la palabra, el Señor dijo, las palabras que yo hablo son vida. Entonces tenemos que entender que la palabra de Dios, aún escrita como está para nosotros en estos tiempos, es suficiente para darnos vida. Hay poder en su palabra. ¿Qué necesitamos entender? Bueno, que Jesús tiene todo el poder. Toda autoridad me es dado en la tierra y en el cielo, dijo Jesús. Toda autoridad quiere decir que todo lo creado en el cielo, y todo lo creado en la tierra y todo lo creado debajo de la tierra están bajo la sujeción, bajo la autoridad de Cristo. Jesús tiene todo el poder. ¿Qué necesitamos entender? Que su palabra es inspirada. Toda palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre esté preparado para toda buena obra. Tiene su propósito. ¿Qué necesitamos entender? Que su palabra está establecida en el cielo, que no hay límites en Dios. O sea que la palabra de Dios fue dicha y no vuelve atrás. O sea, tenemos confianza en que su palabra es eterna y que su palabra siempre viene a fluidez, que siempre trae conclusión. Ahora, pues estamos mirando este asunto de la fe, ¿no? Estamos mirando, pues, lo que nos dice su palabra. ¿Por qué creemos? ¿Cómo? ¿De dónde viene la fe? Ya miramos. ¿Cómo obtenemos la fe? Bueno, ¿qué es la fe? Ahora, ¿qué es la fe? Pues ya sabemos. ¿De dónde viene? Pues de su palabra. ¿Cómo obtenemos la fe? Ayuda ayuda en mi incredulidad, dijo el apóstol al Señor. Ayúdame, soy incrédulo, ayúdame. No quiero ser así. Y en ocasiones nosotros es necesario pedirle al Señor, Señor, yo te creo, pero esta palabra no la entiendo. Ayúdame a creerte, ayúdame mi incredulidad, no quítame esta incredulidad para yo poder confiar en ti completamente sin pretender. ¿Cómo obtenemos la fe? Sabemos que la fe viene de la palabra de Dios, acabamos de leer hace un momento atrás. Una persona puede ir tan lejos en la fe como se lo permita su conocimiento de la palabra de Dios. O sea que la clase pasada, importantísima para este punto, porque para poder tener fe, pues tienes que estudiar, escudriñar, escuchar, leer, meditar en su palabra
para que tu fe crezca. Miramos los hombres grandes de fe en la palabra de Dios y gente que hemos conocido a través de nuestra vida. Tú has conocido a gente que son hombres y mujeres de fe. Y bueno, pues esos hombres y mujeres de fe dedican tiempo a la palabra de Dios, a la oración, al ayuno, se dedican a escudriñar, como leíamos en la clase pasada, nomás para ver si estas cosas eran así, ¿no? Escudriñaban las escrituras de las predicaciones y las enseñanzas que se les daban para asegurarse que estaban en lo cierto. Entonces sabemos que la palabra la fe viene por la palabra de Dios. Así es que si queremos tener más fe, solo necesitamos tener más de la palabra de Dios en nosotros. Juan 15:7, el Señor hablando, el Señor Jesús decía, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es bien importante entender esto, porque si nosotros decimos, yo creo en Jesús, yo creo en mi Señor y yo creo en mi Cristo, pero la palabra que Él habla no permanece en nosotros. En otras palabras, no la ponemos por obra en nosotros porque no le creemos, entonces no permanecemos en Él. La implicación aquí es si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Quiere decir que las palabras de Dios pueden vivir en nuestro modo de pensar y nuestro modo de actuar. No tenemos que detenernos para pensar en ellas. Ellas son una parte viviente de nosotros. Cuando su palabra vive en nosotros, pensamos y actuamos en conformidad con su palabra. En otras palabras, entre más palabra de Dios hay en nosotros, menos debate va a haber entre la carne y el espíritu, a ver qué es lo que terminamos haciendo. Menos debate va a haber entre si esto es agradable a Dios o no. Menos debate va a haber dentro de nosotros en que si puedo, a ver qué tanto me puedo acercar a la línea que divide esto y lo demás, sino que su palabra va a estar en nosotros y su palabra a través del Espíritu de Dios nos va a dejar saber y nos va a marcar la pauta a seguir. Y no tenemos que estar debatiendo si, ay, me como 3 tortillas y es pecado. Ay, si me pusiera estos zapatos y es, ay, sí, no. Ya con su palabra en nosotros, su palabra misma nos ayuda, nos enseña. Por eso decía el salmista, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. No hay necesidad de andar buscando por otra parte. Su palabra es suficiente para nosotros saber cuál es la voluntad de Dios en nosotros. Entonces dice el escritor, pues cuando su palabra vive en nosotros, pensamos y actuamos en conformidad con su palabra. De otra manera, este es nuestro propio pensamiento, o sea, la lógica humana pura. Tratamos de descifrar a través de la lógica, de buscar los resultados, de buscar el porqué, de buscar el cómo, lógicamente hablando. Y cuando uno habla lógicamente, pues también en ocasiones científicamente hablando, ¿no? La porción final de este verso, pedid todo lo que queráis y os será hecho, representa los resultados que trae la fe. Esta es una posición muy positiva. La palabra de Dios siempre es positiva. Los cristianos somos positivos cuando la palabra de Dios permanece en nuestra vida. Fíjese que esto es algo muy interesante y en estos tiempos se está notando mucho quién es y quién no es y quién cree y quién no cree, aunque, bueno, pero la positividad de la palabra de Dios, no positividad en el sentido de que, ay, bien alegres y todo, ignorando los problemas, ignorando la calamidad que está pasando, ignorando que nos estamos haciendo viejos, ignorando que lo que sea, no ese tipo de positivismo, sino que la palabra de Dios lo dice, amén, amén así sea. Estamos seguros de que la palabra de Dios lo dice y dice la palabra de Dios que sus palabras son vida, así es de que si la palabra de Dios es vida y la tenemos en nosotros, pues obviamente que vamos a vivir una vida no agradable a nosotros, a la carne, a la humanidad, sino una vida siempre apuntando a agradar a Dios. Entonces ahí es donde entran los cristianos ser positivos. Y la palabra de Dios es positiva. Un cristiano decaído, claro, todos tenemos altas y bajas, pero siempre por más abajo que uno esté, siempre la conciencia, el corazón, el alma le está diciendo a uno, acuérdate que sirves a un Dios poderoso, acuérdate que tu fe no está basada en esto que está sucediendo ahorita, acuérdate que dice la palabra de Dios que Él está contigo todos los días hasta el fin, acuérdate que Él lo prometió y acuérdate que Él es fiel para cumplir. Siempre hay una positividad en toda la palabra de Dios, ¿no? No positividad para decir, yo lo declaro, ya es mío. No, eso son mentiras y eso es para otro día, para otra enseñanza, ¿no? Pero hay que ser positivos porque tenemos su palabra en nosotros. Sí, estamos pasando por esta pandemia y ha habido muchas pérdidas de gente amada y mucha gente que se sigue enfermando, pero de todos modos Dios todavía sigue con el control. Dios, las cosas van y vienen y Dios permanece para siempre. Un día nos vamos a ir nosotros también y con la ayuda de Dios ese día estaríamos presentes en su presencia, delante de su presencia. Así que es ganancia para nosotros, ¿no?
Sigue diciendo el escritor, el deseo de que la palabra de Dios se vuelva parte de nuestra naturaleza. Y la palabra operativa es ahí el deseo. El deseo de que la palabra de Dios se vuelva parte de nuestra naturaleza es el cimiento sobre el cual la fe es edificada. Si queremos que la palabra de Dios sea nuestro cimiento, sea parte de lo que hacemos, de lo que respiramos, de lo que hablamos, entonces ese va a ser el cimiento de la fe que nosotros tengamos. Ese deseo te conducirá a meditar en la palabra de Dios, a buscarlo tú a Él en oración ferviente y ayuno, porque tú quieres todo lo que Dios tiene para ti. La meditación sobre la palabra de Dios planta la misma en el subconsciente de tu mente, y esto satura tu mente y tus emociones con verdad. Y aprendemos a través de la fe y a través de la seguridad de su palabra también, decíamos hace rato, a controlar las emociones en la clase pasada. Se hablaba de cómo teniendo palabra de Dios podemos ser un poquito más civiles, podemos tener ese dominio propio del cual habla la palabra de Dios, meditación sobre la palabra de Dios. Las escrituras también se convierten en parte de nosotros cuando la leemos, estudiamos, oímos y memorizamos. El apóstol decía, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Algunos se dejan engañar por el enemigo en el sentido de que yo no necesito ir a la iglesia, hablan de lo mismo, siempre es lo mismo, aquí en la casa yo puedo ser más cristiano que en el templo. Ok, está bien y ojalá que Dios te ayude y que puedas hacer eso, pero dice la palabra de Dios que somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahí en la congregación decía el rey David, me alegré con los que me decían, vamos hoy a la casa de Dios, vamos hoy a la casa del Señor. Yo me alegré porque su corazón estaba estar presente en la casa de Dios. Y no solamente para que le pusieran su palomita ahí de atención que había llegado a la clase, sino que porque su corazón deseaba estar con la congregación. Él decía, te alabaré en medio de la congregación, en medio de la congregación publicaré tus grandezas. Él decía, estar en medio de todos y alabar a Dios con todos, este pueblo que desea, que ama, que busca, que alaba a Dios. Y no solamente eso, sino que también a través de la enseñanza de alguien tú puedes recibir algo. Entonces es necesario estudiar, leer, oír y memorizar. Observa que el ayunar y orar, no importa cuán frecuentes sean, no cambiarán a Dios ni edificarán tu fe por sí solos. El ayunar y orar te cambian a ti y te ayudan a cultivar la fe que hayas recogido de la palabra de Dios. Eso es bien interesante, te voy a decir por qué. Es bien interesante porque muchas otras religiones también enseñan a ayunar, también enseñan a meditar y también enseñan ¿a qué? A memorizar. Entonces, si solamente ayunamos y oramos sin entendimiento, bueno, hay millones de gente en el mundo que también oran y también ayunan sin entendimiento, porque la fe está puesta en otra cosa. Pero si nosotros ayudamos y oramos con fe en el Señor y con conocimiento de su palabra, con certeza de lo que Él ya dijo, con la certeza de lo que se espera, entonces nosotros podemos agradar a Dios y nuestra fe también se va a edificar y va a crecer. El ayunar y orar te cambian a ti, te ayudan a cultivar la fe que hayas recogido. ¿De dónde? De la palabra de Dios. En otras palabras, entre más palabra de Dios haya en tu corazón, tu fe va a crecer más abiertamente y más grandemente. Dice el escritor, ¿quieres caminar en una vida de fe activa? Debes desear la palabra de Dios se vuelva parte tuya. Debes desear que la palabra de Dios se vuelva parte tuya. O sea, que tu personalidad, que tus reacciones a la vida se vuelvan parte de lo que la palabra de Dios ha puesto en ti. Dice, y lo vas a lograr leyéndola, estudiándola, memorizándola. Luego debes visualizarla, personalizarla y creerla tanto que podrás apostar tu vida que lo que Él dice lo hará realmente. Y eso es importantísimo porque los primeros cristianos y la gente que ha pasado a través, de hecho los cristianos que han muerto porque no quisieron negar la fe en el Señor, esos cristianos estaban completamente llenos y como dice el escritor aquí, apostaron su vida a lo que Cristo dice es realmente lo que va a ser, porque ellos están esperando ser recogidos, fueron mártires de la fe. Y nosotros, pues gracias a Dios todavía no hemos llegado hasta ese punto, pero si llegáramos un día, que Dios nos ayude para tener esa fe y esa convicción tremenda de poner nuestra vida primero antes de negar al Señor Jesús. Las escrituras están diseñadas por Dios para estimular y dar fe. Por eso se nos dejó las escrituras, no hay otra razón para la cual se escribió y todo esto y ha sobrevivido por tantos años y todavía tenemos acceso a esto, sino para que nuestra fe esté fundamentada, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe esté
ah, lista para producir algo. Dice, el Señor Jesús dijo, o sea, las escrituras, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y no solamente eso, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Nosotros creemos que Jesús es el Cristo 2000 años después porque fueron escritas estas palabras y están vigentes hasta el día de hoy. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y no solamente para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Biblia trae salvación a través de la fe en sus enseñanzas. Segunda de Timoteo 3:15 dice, las sagradas escrituras te puedan hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. O sea que el énfasis aquí, ya vamos a terminar en unos minutos, pero el énfasis de aquí es de que nosotros hagamos crecer la fe, pongamos énfasis en leer la palabra de Dios, en aprenderla, en memorizarla, en estudiarla, en escudriñarla, en memorizarla, no solamente para saber y tener mucho entendimiento intelectual en nuestra mente, sino para que nos dé vida. Para nosotros, dice la palabra de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas palabras, estas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, interesantísimo que todo este tiempo esta palabra ha sobrevivido, todo este tiempo todavía esta palabra está siendo vigente, todavía esta palabra es accesible para cuantos más lean, más fe crezca y más gente sea salva a través de esta palabra que ha permanecido por tanto tiempo, ¿no? En Romanos 10:14 Pablo expresa duda de que una persona pueda tener fe en alguien de quien no han oído y que puedan oír, lo que incluye entender sin un predicador. Ahorita vamos a leer esa escritura, o la vamos a decir. Dice, si la palabra de Dios trae fe e incita a las personas a actuar sobre ella, Jesús oró por los que tendrían fe, creyeran en la palabra predicada. La gente que tuvo fe creyó a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Jesús dijo de sí mismo, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. El no creer en la palabra de una persona es desacreditar su honestidad y deshonrar su carácter. ¿Cuánto más esto es verdad para aquellos que no creen en la palabra de Dios? En otras palabras, el Señor nos dejó su palabra escrita, nos dejó los testigos que escribieron estas cosas que nosotros ahora leemos y creemos, y nos dejó nos ha dejado a nosotros como herencia esta palabra para que nuestra fe crezca y poderle creer. Ahora, dice el escritor, atrás decía, pues, cómo esta palabra necesita a alguien que les predique. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Y luego termina diciendo, ¿y cómo van a predicar si no son enviados? Entonces el anunciamiento de esta palabra, cuando no se cree, dice el escritor aquí abajo, el no creer en la palabra de una persona es desacreditar su honestidad y deshonrar su carácter. Ahora, si Dios nos dejó esta palabra, nos dejó este testamento, nos dejó este evangelio a través de sus siervos y que fueron fieles a él, y nosotros no le creemos, estamos nosotros, como dice el escritor, literalmente desacreditando a Dios, estamos desacreditando su honestidad, estamos deshonrando el carácter de Dios, porque Él lo dijo y así es, y nosotros no lo creemos. Es como cuando tú estás seguro de algo y le cuentas a alguien o le dices a alguien o le llevas un mensaje a alguien de parte de alguien más y no te creen. Nah, eso no va a ser, eso no puede ser, nada, no te lo creo. Uno mismo cuando llevas el mensaje y no te creen, pues uno mismo se siente mal porque, número uno, no te están creyendo a ti, y número dos, no creen que el que te mandó a decir las cosas pues te haya dicho lo que tú les estás diciendo, ¿no? Ahora imagínense, ¿cuánto más es esto, verdad, para aquellos que no creen en la palabra de Dios, que se rehúsan a decir que este libro fue escrito por gente que nomás ocurrencia, que fue un complot nomás para tener a la gente en religión y dominarlos y tenerlos ahí sujetos a la voluntad de unos cuantos? Esa gente que habla así de la palabra de Dios, bueno, pues están deshonrando no solamente a los mensajeros que escribieron esto para nosotros, para nuestro beneficio, sino a aquel que trajo palabra del cielo, a Cristo mismo. Están, a través de no creer y deshonrar su carácter, pues están cometiendo grave pecado. Tenemos una gran razón para tener fe en Dios, su palabra. Y aquí es donde
Ya vamos a terminar ahora sí, pero la única razón para creer en Dios como nosotros creemos es porque está escrito en su palabra. Antes se creía en Dios y porque salía el sol allá abajo y se metía acá y se daba gracias a Dios porque crecían las matitas y se daba gracias a Dios porque las vacas parían y se daba gracias a y se creía en Dios porque un millón de cosas. Ahora vino Cristo y se presentó como el Dios encarnado y es necesario creerle a Él. Ya vino y trajo el mensaje de fe, el mensaje de salvación. Entonces tenemos razón para creerle a Él. Para el tiempo de hoy, la razón que tenemos es su palabra que fue dejada para nosotros. Solamente podemos conocer a Dios a través de su palabra que le revela. De ahí que el hombre tiene por necesidad, o sea, de ahí que el hombre tiene, nosotros los humanos, tenemos por necesidad que confiar en su palabra, que su palabra es veraz y merecedora de confianza. Para ti que estás sintiendo el llamado de Dios, para ti que estás sintiendo la convicción que trae el escuchar la palabra de Dios, déjame decirte que lo que vas a conocer de Dios y lo que vas a entender de Dios ya está escrito en su palabra. Alguien puede explicar algo muy excelentemente, alguien podemos explicar algo más o menos, pero te corresponde a ti y a mí meternos a la palabra de Dios y pedirle a Dios, Señor, enséñame, no entiendo esto, Señor, ¿por qué esto? Señor, ayúdame a comprender tu palabra y tu fe va a crecer y por ende te va a traer salvación a tu alma. Es veraz y merecedora de confianza. La palabra estimula, despierta y produce fe, y es a través de la fe que somos salvos, así de sencillo. Si queremos más fe después de nuestra experiencia de salvación, es evidente que tenemos que alimentarnos, es necesario que tenemos que alimentarnos más con la palabra de Dios y así nuestra fe podrá crecer. Así es de que toda esta lección es acerca de la fe, ya te diste cuenta. Y la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Y nosotros, bueno, el tiempo de Dios en estos tiempos no se ha manifestado que Dios habla de los cielos, que Dios hace esto, que Dios hace aquello, porque nos ha dejado su palabra escrita ya para el día de hoy. Así es que te toca a ti, si tú escuchas alguna predicación, si escuchas alguna enseñanza, si escuchas a alguien que con mucho entusiasmo te enseña esto y aquello, o con apatía te enseña como sea, vete a la palabra de Dios a verificar que lo que se te ha dicho sea correcto. No solamente en leer ese versículo que se da como base para lo que se habla, sino hay que ir a mirar todo el contexto, quién lo dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo, a quién se lo dijo, no, en qué lugar de la tierra se le dijo. Aún eso tiene importancia y juega un papel importante en la palabra de Dios. Así es de que la recomendación del escritor y la mía y la del Señor es escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encuentras o está la vida eterna, que sí está la vida eterna en la palabra de Dios. Nos conviene estudiarla, nos conviene escudriñarla, nos conviene prepararnos, nos conviene conocer más de la palabra de Dios porque así podemos conocer mejor al Señor y nos conviene tener más fe porque de esa forma no cualquier cosita nos va a hacer tambalear, ¿no? Vamos a estar firmes. Acuérdate que el Señor dijo que el que perseverare hasta el fin, no el que le sirva a Dios con 10 años de fervor y de energía y de ánimo y de obras de aquí a allá y sacrificio y a los 10 años se devuelvan porque pues ya entregó lo que quería y ya se cansaron. No, dijo el Señor que el que perseverare hasta el fin. Y la voluntad de Dios es de que todo hombre sea salvo, toda mujer sea salva. Así es de que Él nos ha dado las herramientas, nos ha dado su escritura para tener convicción y fe. Y yo te recomiendo que en tus tiempos libres, y aunque está mal dicho en tus tiempos libres, no, porque es necesario hacer tiempo nosotros. Casi nunca tenemos tiempo libre, siempre tenemos que poner un tiempo para hacer cosas. Apartamos tiempo al trabajo, apartamos tiempo a la iglesia, apartamos tiempo aquí y allá. También hay que separar un tiempo para leer su palabra, para conocerle mejor y para estar siempre esperando al Señor en convicción, en esperanza, en vida y en salvación que nos ha dado a través de su palabra. Con esto vamos a terminar esta clase. La próxima clase aprenderemos a caminar por la fe en vida. Yo te recomiendo, bueno, de hecho aquí vienen unas recomendaciones de escrituras. Para la siguiente lección lee y medita Mateo 17, 14 al 20 y memoriza Habacuc 2, 4. Y vamos a mirar la próxima lección con la ayuda de Dios, si Dios quiere. Lección número 14, caminando por fe. ¿Cómo caminar por fe y poner nuestra fe en acción? Así es de que el Señor les bendiga, Dios les pague por su atención y con la ayuda de Dios estaremos aquí el próximo miércoles estudiando la palabra de Dios y meditando en la palabra de Dios. Y ojalá que estudies la palabra de Dios
y que la palabra de Dios te empiece a causar preguntas en tu mente, interrogativas de por qué esto y por qué aquello. Bueno, la palabra de Dios tiene la respuesta para tus inquietudes, pero lo más importante de todo esto es que la palabra de Dios tiene poder para salvarte. La palabra de Dios tiene poder para perdonarte, para traer redención a ti y a tu casa. Amén. Que el Señor les bendiga. Acuérdense de seguir orando por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en cama, por aquellos que están en los hospitales, por aquellos que han perdido un ser querido, por aquellos que están pasando, que están sufriendo esta calamidad. Que el Señor tenga misericordia de ellos. Nuestra hermana Esther Bracamontes está en el hospital, creo todavía, y que el Señor pueda hacer la obra en ella también. Gracias, Señor, una vez más por habernos permitido este tiempo. Gracias por habernos permitido estudiar tu palabra. Gracias porque tenemos acceso a tu palabra con tanta libertad. Gracias, Señor, que ha permanecido tu palabra, que nunca va a cambiar y que hasta que el día que tú decidas esta palabra va a seguir siendo predicada en el mundo alrededor para que la gente crea y sea salva. Te bendecimos, te pedimos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en cama, por aquellos que han perdido un ser querido, para que traigas consuelo, Señor, para que traigas paz y calma a sus corazones y para que traigas sanidad a aquellos que están todavía, Señor, expuestos a esto o alguna otra enfermedad que haya caído sobre ellos, porque tu voluntad es vida para nosotros y te hemos creído a ti, Señor, y que sea todo conforme a tu voluntad, no como nosotros creemos. En tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles con la ayuda de Dios.